IES 9027, segundo PEI, Cátedra Literatura para Niños, primer programa. Los Duendes de la Literatura, un podcast de literatura infantil para docentes, alumnos y lectores emergentes, conducido por Dana, Andrea, Carolina y Sol. En este primer programa hablaremos sobre estructuras narrativas, cuentos clásicos, autores destacados y muchas cosas más. Los Duendes de la Literatura, tu programa para meterte en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Comencemos y gracias por estar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida al primer programa de Los Duendes de la Literatura. Hola chicas, ¿cómo están hoy? Hoy les traigo una propuesta diferente. Dado que existen distintos géneros para narrar historias, ¿qué les parece si le contamos a nuestro público infantil un poco sobre esto para darles una mano en la escuela? Ay, sí, a veces es tan difícil, tanto para los chicos como para los docentes, explicar y diferenciar los relatos infantiles. Tienen tanta razón, nunca lo había pensado. Las características de los relatos son tan amplias, algunos personajes son humanos, otros animales que hablan. En cuanto a los hechos, a veces se basan en hechos reales, otros en la fantasía y otros los mezclan. ¿Es tan complejo el tema? Claro, por ejemplo, uno de los géneros que podemos mencionar es el cuento realista, que es una narración basada en hechos reales o imitados de la realidad, y su principal característica es que deben ser creíble o verdadero. Estos relatos se caracterizan porque poseen elementos y situaciones que fueron sacados de la realidad. El autor que narra la historia intenta ponerse en un lugar objetivo, porque su intención es narrar la historia y no deformarla. Este produce los lenguajes de los personajes, copiando sus formas coloquiales y sus modismos. En cuanto a los personajes, también son verdaderos, son una imitación de seres existentes y son descritos con más detalle que en otros relatos. El espacio se cuenta con gran precisión también, porque nombra muchos detalles. Y en cuanto al tiempo, las acciones se desarrollan de forma lineal y cronológica para dar exactitud. ¡Qué buena explicación! ¿Sabían que un cuento realista muy lindo es La corderita Lola por Bergoña y Barrola? Como el título lo anticipa, se trata de una corderita que nació en un corral que no podía pararse como los demás. Su amo quería ayudarla, pero no lograba que pudiera pararse solita. Un día decide llevarla al monte con unas ovejas y de pronto se encontraron con unos lobos y ella empezó a dar saltitos por el miedo a los lobos y de esa manera pudo dar aviso de que los lobos estaban por atacar y así fue como ella logró pararse solita. Pero mejor vamos a dejar de contar el cuento, así nuestros oyentes pueden compartirlo en familia. Uno que es totalmente opuesto es la fábula, porque es una historia corta entre personajes que pueden ser personas, animales en el cual estos hablan y siempre al final de la historia se encuentra una moraleja, que es una breve frase que nos deja una enseñanza moral, que sería una lección o un consejo de vida. La fábula que a mí más me gusta es la del león y el ratón, la que nos cuenta la historia de un león que dormía tranquilamente cuando un ratón empezó a jugar encima de su cuerpo. El león despierta y rápidamente lo atrapa. En el momento en el que iba a devorarlo, el ratoncito le pide que lo perdonara, prometiéndole pagarle el favor cuando llegara el momento. El león se echa a reír y lo deja marchar. Luego, al pasar el tiempo, el león necesitó ayuda del ratón porque éste había quedado atrapado. La moraleja que nos deja esta fábula es que ningún acto de bondad queda sin recompensa. Nos habla de humildad, generosidad y bondad, de no menospreciar al más pequeño, porque en el momento más insospechado tal vez necesite su ayuda. Donde podemos encontrar una mezcla de realidad con un poco de fantasía es en la leyenda, porque es una narración tradicional de sucesos reales, pero que son transformados con un poco de fantasía y admiración popular. Estos relatos nacieron para descifrar y explicar los misterios del universo y le daban un sentido más religioso.
Estas se caracterizan por su autor es anónimo. La temática se origina de las tradiciones de un pueblo, pero se intenta dar cierta originalidad para embellecer la realidad y tanto el espacio como el tiempo son fijados de manera precisa. Las leyendas tratan distintos temas, por ejemplo, religiosos, de la naturaleza, históricos y sobrenaturales. Ya que mencionas todo esto sobre la leyenda, me acordé de la leyenda del arco iris, que habla sobre la creación del arco iris, que es un tema de la naturaleza. La leyenda trata que hace mucho tiempo los colores estaban discutiendo porque cada uno decía que era mejor que el otro, y no podían ponerse de acuerdo. De pronto, escuchan un relámpago muy fuerte y era la lluvia, que les habló para decirles que era inútil imponerse entre ellos, que todos eran importantes y que debían vivir en armonía. Es por eso que cada vez que llueve se puede observar un arco iris, que es una prueba de equilibrio. El cuento maravilloso también está construido con ciertos elementos que pueden ser reales o no. En estos cuentos suelen aparecer objetos mágicos, brujas, gigantes, enanos, hasta hechicería. Vos sabés que uno de los que me contaban cuando era chiquita es el cuento de Jorinda y Joringel, de los hermanos Grimm. Ellos son muy conocidos por los famosos cuentos como Caperucita, Cenicienta, Hansel y Gretel, Blancanieves. Estos hermanos recopilaban y elaboraban cuentos de la tradición oral de su entorno, de una mujer llamada Pastora. Estos cuentos antiguamente no eran para niños, pero los fueron adaptando con el tiempo. Volviendo al cuento de Jorinda y Joringel, en este relato nos cuenta la historia de una bruja que vivía en un castillo dentro del bosque. Esta bruja en el día se convierte en gato o en lechuza, y por las noches recuperaba su figura de bruja. Todas las personas que se acercaban al castillo quedaban inmovilizadas, pero si eran niñas las convertía en pájaros y los encerraba en jaulas. Un día, una niña llamada Jorinda, muy enamorada del joven Joringel, deciden dar un paseo por el bosque, cuando de pronto estaban muy cerca del castillo. En ese momento, Joringel quedó inmovilizado, pero Jorinda se convirtió en un ruiseñor. Al pasar esto, él vuelve a su casa y en medio de un sueño profundo sueña con una flor que posee el poder de desencantar al tocarla y que él piensa que con ella puede salvarla. Luego de ese sueño decide ir a rescatar a la niña con la flor que había soñado. En el caso del mito usaban más la imaginación para hacerlos porque se decía que era una realidad vivida por los dioses. Fue una de las formas naturales de conocimiento que se dio en todas las culturas. El hombre, en ese tiempo, en el intento de entender el mundo, formularon mitos para explicar todo aquello que los rodeaba. Primero, los transmitían oralmente y luego de forma escrita para que no se perdieran de generación en generación, ya que actualmente no se crean nuevos mitos, porque el hombre busca informarse por otros medios. Un mito que conozco para que los chicos lean o escuchen de su familia es La Tierra ya está hecha, que cuenta que hace mucho tiempo la Tierra era reinada por el caos. Estaba todo dado vuelta, desordenado, sucio, no se podía caminar porque tropezabas con las montañas, los arroyos jugueteaban caprichosamente por donde querían. Es por eso que la naturaleza estaba muy enojada, porque así no se podía vivir. Ella soñaba con un mundo ordenado. Un día decidió ir a pedir ayuda a los gigantes, pero no se los llamaba así, porque creían que era muy vulgar. Golpeó la puerta y los titanes aparecieron para ayudarla y poner en orden la tierra mientras el caos dormía. Recibieron un regalo por parte de ellos y era un hombre que junto a la naturaleza iban a mantener en orden la tierra. Hay muchísimos ejemplos de mitos, pero este es muy atrapante, chicos, se los recomiendo muchísimo. Hay un género que es muy interesante y atractivo, que es un breve relato que nos brinda una enseñanza, un consejo, un comportamiento de la vida. Este lo llamamos apólogo. Entre los apólogos más conocidos está uno de mis favoritos, que es el del anciano y el cuarto nuevo.
que nos cuenta la historia de que un anciano llegaba a un asilo, que iba a ser su nuevo hogar. Mientras les comentaba sobre todas las cosas que se encontraban en su cuarto, el anciano en un momento se quedó quieto, callado, con la mirada perdida, y de repente dijo: «Me gusta mi nuevo cuarto». El señor, que le mostraba su nuevo hogar, le dijo: «Señor, en unos minutos le mostraré el cuarto para que pueda ver si le gusta o no». Pero el anciano le respondió rápidamente: «Eso no tiene que ver. No importa cómo sea mi cuarto, yo he decretado que mi nuevo cuarto me gustará. La felicidad se elige por adelantado. Si me gusta o no, mi cuarto no depende de la cama, de las luces, de los cuadros, sino de cómo yo decido verlo. Yo ya he decidido que mi cuarto nuevo me agradará. Esa es mi decisión, que tomo cada mañana al levantarme». Se puede ver que la enseñanza que nos deja es que la felicidad la propone uno. La verdad, chica, que es un tema muy interesante no solo por el género narrativo, sino toda la literatura, que es un arte, pero en palabras, que genera tanto placer que a veces se vuelve una catarsis. ¿Saben lo que es una catarsis? Es el poder identificarse con ciertos personajes, relatos, para reflejarnos y sanarnos internamente. La literatura tiene plurisignificados, porque según quien lo lea es el significado que se le va a otorgar. Lo que es increíble es que su comunicación nunca va a terminar. Va de generación en generación y transmite cultura sin importar cuál sea. Este arte tiene tanto poder que es capaz de crear un pacto ficcional con el destinatario, porque uno se mete en la historia y forma parte de a lo largo de todo el relato. Aunque en el fondo sabemos que es ficción, por un momento lo podemos creer. Bueno, chicas y público amado, para cerrar este tema y este hermoso programa, creo que como mencionamos a los hermanos Grimm, no podemos dejar de contar sobre un autor que viene de una familia muy humilde, tuvo una infancia pobre y su padre murió cuando era muy chico. Él tuvo que dejar la escuela para ayudar a su mamá. Después de un tiempo, él pudo retomar sus estudios. ¿Sabían que en su honor se entrega el premio más importante de la escritura sobre la literatura infanto-juvenil? Y el día de su cumpleaños se conmemora el Día de la Literatura Infantil. Este autor se llamó Christian Andersen. Me han contado que utiliza un lenguaje cotidiano y expresa en los cuentos sus propios sentimientos y vivencias sobre su vida. La presencia de la mujer es principal en todas sus obras, en referencia a su madre, dado la importancia que ella tuvo en su vida. Entre las obras más importantes podemos encontrar, por ejemplo, El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo y demás obras. Qué buena información le hemos podido brindar hoy a nuestro público. Y si me dejas agregar algo muy importante, Andersen fue uno de los mayores recopiladores de estos cuentos clásicos. Ahora sí, nos vamos tan contentas. Muchas gracias, chicas, y muchas gracias, público. Ojalá hayamos podido contagiarlos de las ganas de leer y de captar que muchos de nuestros valores y conocimientos vienen de la literatura infantil. Bueno, chicas y chicos, los estaremos esperando en nuestro próximo programa sobre el libro álbum. Y colorín colorado, este primer programa se ha terminado.